Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el regreso del Caballero de la Muerte de clase Apocalipsis. Continuando con la historia, nos comienzan a relatar que los caballeros recorren el camino de las artes marciales a lo largo de sus vidas. Y según el nivel de habilidad se les asigna un rol, desde aprendiz, caballeros aprendices hasta caballeros oficiales. Y los caballeros oficiales son aquellos que pueden usar libremente el aura, derribar montañas de un solo golpe y atravesar muros de castillos como papel. Son seres trascendentes. El dueño de aquel bar se encontraba burlándose del prota, afirmándole que así era. Ted es un caballero aprendiz muy cercano al jefe de la Serpiente Negra, y él tenía que darse por muerto en ese momento. El prota preguntaba si entonces es un caballero aprendiz en este caso, y supone que eso explica la ligera aura que sintió. El hombre observando al prota se preguntaba que cómo sintió el aura si ni siquiera la había materializado. Aún así, el prota pensaba que creía que no entendía por qué una persona así trabajaría en un lugar como ese. ¿Acaso era porque había sido expulsado como caballero aprendiz ya que no tenía el talento suficiente para convertirse en un caballero oficial? El aprendiz de caballero se encontraba enojado por las palabras del prota, mientras que el hombre a su lado le preguntaba que cuál sería el costo por encargarse de él. Enojado, el hombre seguía repitiéndose en su cabeza aprendiz una y otra vez, afirmando que hablarían de eso después, lanzándose inmediatamente a atacar al prota, afirmando que primero le arrancaría esa boca. En el momento en el que su ataque iba acercándose al rostro del prota, en el último segundo el chico terminó esquivándolo. El aprendiz aún así no se detuvo y continuó atacando en repetidas ocasiones. El prota pensaba que era bastante hábil para ser un caballero aprendiz, y aunque sus movimientos sean amplios, sus ataques son bastante precisos. En un barrido lateral que hizo con su espada, el prota terminó retrocediendo en ese momento, pensando que estaba casi al límite y no podía llegar lejos con ese cuerpo actualmente, y suponía que debía de centrarse en mejorar su resistencia primero. El aprendiz, enojado, terminaba llamando al prota mocoso, preguntándole si acaso iban a ver si podía esquivar el siguiente ataque. El prota se enfocaba en esto pensando que esa era una técnica secreta, aunque no sería del todo necesario. El caballero se lanzó a gran velocidad hacia el prota con una estocada directa, aunque el prota terminó cerrando sus ojos y concentrándose. Pensaba que entonces suponía que debería de utilizar la técnica apropiada para enfrentarlo. Ahora vemos los recuerdos de una persona a la cual preguntaba por Dorgo. ¿Quién demonios era ese? Y si mataba a todos los humanos no quedaría ninguna diversión en ese mundo. Este es el asesino legendario maestro de la hoja de la muerte, el asesino fantasma, el cual, observando a alguien detrás de él, le dijo que por esa misma razón solamente tenía que callarse y salir de allí si no quería perecer. En ese momento vemos la cantidad de cadáveres con las cuales había acabado este asesino, pero la persona delante de él ni siquiera se movió. El asesino le dijo que entonces al parecer todavía no lo entendía y supone que ese debe de ser otro que necesita morir. Y como él mismo había pedido la muerte, entonces le mostraría su técnica secreta. Afirmaba que para él era visible, ya que la mayor parte del cuerpo humano estaba hecho de agua, y una vez que alcance ese nivel, podía utilizar libremente su técnica secreta Hoja de la Muerte, cortando a aquella persona con armadura inmediatamente. El chico aterrizando afirmaba que podía rebanar humanos incluso con una espada de madera como esa, así que debió de haberse ido mientras lo dejaba, pero en ese momento algo terminó llamando su atención. Aquella persona que había cortado al final había comenzado a regenerarse justo ante su mirada atenta. El asesino afirmaba que no podía ser si lo había cortado por la mitad, o quizás se trataba de un muerto viviente. Aquel muerto viviente también estaba utilizando la misma técnica, ahora podía ver el agua que componía el cuerpo del chico, y cuando estuvo a punto de preguntar algo, aquella persona con la mano desnuda terminó partiéndolo a la mitad. El asesino en sus últimos momentos le preguntó cómo él pudo utilizar su técnica secreta. De regreso al presente, el aprendiz comenzaba a gritar que no podía hacer, para luego verlo colapsando en el suelo con una herida bastante profunda. El prota pensaba que siempre era así, ninguno de sus enemigos podía creer que los mató, y después de convertirse en un caballero de la muerte había obtenido una gran habilidad, la cual es la habilidad de absorber las habilidades de destreza de sus enemigos y hacerlas propias. El hombre en el segundo piso, al ver lo que había hecho el prota, se encontraba realmente nervioso y tuvo que recurrir a la estrategia más efectiva que tenía en ese momento: implorarle al prota que lo perdonara. Tanto él como sus subordinados comenzaban a afirmar que lamentaban haber deshonrado al gran Axen. El hombre le preguntó al prota si acaso sería suficiente con eso para compensar lo que había hecho. Esta había sido una compensación monetaria que el hombre había preparado para el prota. El chico pensaba que solamente quería que le pidiera disculpas, pero por supuesto que debería de aceptar lo que le estaba ofreciendo. El prota le dijo que no era suficiente, pero suponía que lo dejaría pasar por esta oportunidad. El prota llamó a la persona que se encontraba observando desde la puerta, preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Tenía que entrar y empacarlo todo, llamando la atención de Víctor, el cual estaba sorprendido de que el prota lo descubriera.
Víctor, mientras empacaba y observaba al prota, pensaba que no lo habría creído si no lo hubiese visto con sus propios ojos. Además, cuando había aprendido esa técnica de espada. Un rato después terminaron retirándose mientras que eran despedidos por el dueño de la posada y sus subordinados. Víctor le dijo al prota que nunca antes había visto tanto dinero en su vida, mientras que el dueño de la posada se encontraba realmente enojado. Se aseguraría de recuperarlo todo de él, llamando al prota mocoso, y hablaría con el jefe de la serpiente negra y además, pero en ese momento el prota le dijo que le faltaba algo más. Todos quedaron sorprendidos con lo que acababa de hacer el prota, el cual afirmaba que el dinero casi lo hacía olvidarse del castigo. Utilizando la técnica secreta Hoja de la Muerte, el prota terminó rebalándole la oreja a aquel hombre. El prota también le ordenó que fuera y le comentara a la serpiente negra que si tocaba a alguno de los miembros de su familia no saldría con la suya. El hombre, enojado en el suelo, pensaba que ese maldito no se saldría con la suya. Mientras se retiraba, el prota pensaba que era muy consciente de que hacer algo como eso no lavaría sus pecados pasados, pero en esa nueva vida que había obtenido, él no decepcionaría a su familia. En eso, el prota le dijo a Víctor que era momento de regresar finalmente a casa. Cambiando de escena, nos encontramos en el marquesado de Leonblum. Una persona observándose en el espejo le preguntaba a su hermano si acaso había escuchado esa frase: el dolor siempre sigue al amor. El que se encontraba tumbado sobre un sofá le preguntaba que de qué se encontraba hablando, poniendo esa cara seria. ¿Acaso iba a la batalla? Pero el chico de antes le dijo que no, simplemente iba a encontrar el amor. En un nuevo cambio de escena nos encontramos en la mansión del vizconde Haxen, donde el prota y Víctor finalmente habían llegado. El prota dijo que hacía mucho que no dormía tan bien. Víctor, por su parte, le dijo al prota que tenía celos, ya que estaba tan preocupado por lo que había pasado el día anterior que no pudo cerrar los ojos. Además, repetía que un brazo había volado y 2 piernas también volaron. El prota le preguntó si acaso no había salido todo bien. Y claro, las cosas se desviaron un poco de su objetivo original, pero obtuvieron una jugosa recompensa. Y más importante aún, los rumores se extendieron demasiado pronto, sobre cómo alguien se metió con el hijo mayor del vizconde de Haxen en una taberna y fue destrozado. Y cuando eso comienza a esparcirse rápidamente, la gente no tomaría a su familia tan a la ligera. Y además, la percepción pública del hijo inútil del vizconde también podría cambiar un poco. Víctor pensaba que no lo sabía antes, pero es sorprendentemente consciente de sí mismo. Víctor le dijo al prota que de todos modos eso estaba muy bien, pero lo que le preocupaba era la serpiente negra. No solo había golpeado a sus miembros, sino que también a alguno de los caballeros aprendices contratados. El prota le dijo que por muy atrevidos que sean no se atreverían a ir tras una familia de nobles, e incluso si los hacen los detendría y no tenía que preocuparse por algo como eso. Víctor le dijo al prota que estaba bien, y honestamente, incluso desde su perspectiva, la esgrima del prota estaba muy lejos de ser ordinaria. Además, llamaba la atención del prota y le preguntaba que cuándo había aprendido a utilizar la espada de esa forma. El prota, desviando la atención, le dijo que con respecto a eso solamente había entrenado de vez en cuando. Pero en ese instante el padre del prota se encontraba gritándole y llamándole la atención. Llamándolo mocoso, muy enojado, le preguntó que en dónde había estado todo el día de ayer. Llegando hasta donde estaba su hijo, el hombre le preguntaba si acaso había causado problemas otra vez, mientras que su esposa llamaba la atención del hombre. El prota le dijo a su padre que no tenía de qué preocuparse, pues como le dije, se había encargado de lo que había causado, pidiéndole a Víctor que se lo mostrara a su padre. Aquel bolso se encontraba lleno de dinero. El padre del prota no se lo podía creer, y además habían conseguido unas cuantas escrituras de tierras. El prota le explicaba a sus padres que había vuelto a la taberna y lo escucharon y aclararon el malentendido, y resultaba que las cuentas estaban mal, y el dueño de la taberna le dio eso como muestra de disculpa. La madre del prota, respirando aliviada, comenzaba a decir que con eso podrían pagar todos los salarios atrasados. El padre del prota le preguntó al prota si acaso esa era la verdad. ¿De verdad podía creerle? A lo que el chico le dijo que por supuesto. La madre le dijo a su esposo que debe de ser verdad, ya que de lo contrario, ¿de dónde sacaría todo eso? El prota les dijo que si no le creían podrían preguntarle a Víctor que él estaba con él todo ese tiempo. El prota le preguntó a Víctor si acaso lo que decía no era verdad, mientras le guiñaba uno de sus ojos, a lo que Víctor no tuvo más alternativa que responder de forma afirmativa. El prota les preguntó si acaso le creían ahora. La madre del prota afirmaba una vez más que debía de ser verdad. Ahora, sonriéndole a su hijo, le dijo que estaba orgullosa de él, mientras que Víctor pensaba en el prota, que era un mentiroso compulsivo, ¿o no? Cambiando de escena en el exterior, observamos al prota, el cual ahora se encontraba realizando algunos cuantos entrenamientos, corriendo a gran velocidad para tratar de generar algo de resistencia. Comenzó a pensar que aunque no se había movido demasiado, ya estaba sin aliento y su cuerpo era tan lento y débil. Tenía mucho que hacer, pero no podía hacer nada en ese estado. Pero metiendo la mano en su bolsillo, emocionado, el prota afirmaba que aún así había logrado conseguir eso. En aquel momento, el prota le preguntó al hombre qué era eso. Este comenzaba a explicarle que es un tónico creado por la Academia de Alquimia para aumentar la resistencia y
la energía. Confundido, el prota le preguntaba por esta academia de alquimia. El hombre le dijo que sí, son un grupo de alquimistas especializados en elaboración de tónicos. El prota terminó recordándolo inmediatamente. Se decían que sus tónicos se comercializaban al mismo valor que las piedras preciosas, y por suerte había conseguido algo para sí mismo. Sin dudarlo ni un segundo, el prota terminó tomándose aquel tónico, y ahora podía sentir aquella energía recorrer todo su cuerpo. Eso era realmente potente. Y si quería fortalecerse rápido, primero necesitaba desarrollar su resistencia, y tenía que volver al nivel que tenía en su vida pasada, ya que ese maldito de Dorgor, dentro de unos cuantos años los muertos vivientes que estaba creando aparecerían en el mundo. Y antes de que eso suceda, debía de ganar la fuerza suficiente para matarlo, y así podría proteger la felicidad de su familia. Continuando con su entrenamiento, el chico pensaba que esa vez lo mataría de seguro, lo mataría antes de que fuese a hacer cualquier locura. Cambiando de escena, nos encontramos en una ciudad donde se encontraba una torre que al parecer tenía la marca de la serpiente negra. Nos encontramos en Landward, en el escondite de la serpiente negra. Un hombre que se encontraba disfrutando de la comida afirmaba que ya no servía, y aunque lo habían contratado era una gran lástima. Uno de ellos le preguntó al jefe qué harían con ese aprendiz, ¿acaso deberían de hacerlo tratar? El hombre les dijo que se olvidaran de él y se deshicieran de este. Este es el jefe de la serpiente negra, Cedric Walker. Uno de sus subordinados le preguntaba si acaso estaba bien. El hombre le dijo que sí, tenía que tirarlo en algún lado, ya que a ellos no les servía para nada, y además podían pagar a cualquiera si pagaban lo suficiente. Ted, levantándose, preguntaba si así resultaban ser las cosas, llamando la atención del jefe. El hombre le preguntaba a Ted si acaso aún tenía la fuerza para mantenerse en pie. Sonriendo, el hombre le preguntó qué le parecía esto. Si él se trataba a sí mismo, quizás lo contrate de nuevo. Enojado, Ted se lanzó a atacarlo, gritándole que tenía que irse al infierno. Pero antes de continuar avanzando, una bruma oscura terminó alcanzándolo por la pierna e incluso los brazos. Ted no comprendía qué era lo que estaba pasando, preguntando qué demonios era eso. Una persona que venía llegando desde la parte de atrás llamaba la atención del jefe de la serpiente negra, preguntando si acaso podía ser el primer objetivo de su nuevo contrato. El jefe le dijo que por supuesto, entonces tenía que ver qué podía hacer. Ted le gritaba llamándolo bastardo que lo soltara de inmediato, mientras que aquel misterioso encapuchado comenzaba con lo que parecía ser una especie de murmullo para comenzar un ritual o algo parecido. Justo en ese momento, una misteriosa bruma oscura comenzaba a alzar a Ted por los aires con múltiples bocas y ojos. Ted, confundido, preguntaba qué era eso. En eso, una de las bocas comenzó a abrirse delante de Ted y a babear. La baba que le cayó encima inmediatamente comenzó a corroer todo el cuerpo del chico. Ted pedía que lo perdonaran, pero inmediatamente fue alcanzado por las múltiples bocas en sus extremidades, dando así un fuerte grito desgarrador y quedando únicamente una de sus piernas en el suelo. Cedric, observando la situación, afirmaba que le parecía asqueroso, mientras que el encapuchado le preguntaba si acaso estaba satisfecho. Cedric le dijo que sí, pero la próxima vez que sea un poco más limpio. El encapuchado le dijo que lo había entendido, entonces ¿cuál era el próximo contrato? Cedric le dijo que esa era la razón por la cual lo había llamado. Alguien había dañado su organización, pero se trata de un noble, así que no pueden tratar con él directamente. Y solamente le pedía que se asegurara de que sufriera de alguna manera. Cuanto mayor sea el daño causado, mayor sería su paga. Además, terminó entregándole una bolsa con dinero como adelanto, a lo que el encapuchado terminó agradeciéndole, afirmando que entonces tenían que dejárselo a él. Un tiempo después, el prota estaba realmente exhausto, haciendo sentadillas con algo de peso adicional de forma rudimentaria. Luego de dejar el peso a un lado y calentando su cuerpo, el prota pensaba que el suplemento era realmente efectivo. Su resistencia había aumentado increíblemente en los últimos días. Y sin embargo le parecía extraño que no haya pasado nada en días. Creía que la serpiente negra vendría directamente a por él, aunque en ese momento escuchó un sonido entre los arbustos, pensando que como se lo había esperado, esos bastardos de la serpiente negra, a lo que el prota rápidamente metió su mano tomando a alguien por el cuello, quedándose confundido por quién era, preguntándose si acaso de verdad era Abel, el cual terminaba llamándolo hermano. El prota lo terminó soltando, causando que el chico cayera sobre su trasero. Este último comenzaba a sobarse el cuello y nos presentan a este nuevo personaje, el hermano menor del prota, Abel Axen. El chico le dijo al prota que se había vuelto bastante fuerte en el tiempo en el que nos habían visto, y creía que iba a romperle el cuello, mientras que el prota se imaginaba cómo lo vio por última vez en su vida anterior. El prota en silencio luego terminó extendiéndole la mano a su hermano y le dijo que no había sido su intención, disculpándose con él de inmediato. Aunque Abel se sentía algo receloso con el prota, desviando la atención le dijo que no estaba allí para escuchar una disculpa, afirmando que su padre le dijo que había obtenido una disculpa del bar, pero había escuchado que hubo una pelea y mucha gente resultó herida. Y no hay forma de que el prota haya hecho algo como eso, entonces ¿le estaba mintiendo a su familia ahora mismo? El prota le dijo a su hermano que no, eso era verdad, él lo había hecho. El hermano del prota le dijo que ni siquiera sabía pelear, ¿acaso había contratado a alguien? El prota le dijo que él mismo lo había hecho. Abel continuó afirmando que no le creía,
pues podía engañar a los demás, pero él no podía hacerlo. De todos modos, no haga nada que pueda dejar mal a su familia, eso era todo lo que él esperaba de él. ¿Acaso sabe cuántas cosas habían hecho para limpiar sus desastres? El prota terminó colocándole la mano en la cabeza a su hermano, pensando en este. Pensaba que por supuesto él siempre fue diligente, y solo quería lo mejor para su familia. Abel le pidió al prota que quitara su mano y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, además, su mano ni siquiera se movía. Entre risas, el prota le dijo a su hermano que no debía de preocuparse, ya que nada malo pasaría ahora. Justo en ese momento, Víctor terminó acercándose al prota gritando su nombre, afirmando que había malas noticias y dejando a los hermanos confundidos. En el interior de la mansión, el prota y su hermano terminaron llegando a una de las habitaciones, donde los padres del prota se encontraban reunidos con una persona. Aquel hombre que se encontraba tomando té preguntaba si acaso estaba aquí. El mismo chico de antes, que hablaba de amor y dolor, le dijo al prota que justo estaba contándole al vizconde las cosas que pasaron en el salón de banquetes la última vez. Además, se disculpaba por aparecer de la nada, pero realmente no pudo hacer mucho ya que su padre se enteró. Mientras lo observaba, el prota pensaba que se lo preguntaba, pero al parecer ya se había metido con él. Erwin Leonblum. El chico le preguntaba al prota si acaso recordaba lo que había pasado. En ese momento alguien preguntaba qué era lo que había dicho. En aquella reunión el chico le dijo al prota que no quiso decir nada con ello, además se disculpaba si lo ofendía. El prota le preguntó que a qué se refería. ¿A qué se refería con que no quiso decir nada con ello? No solamente lo había insultado, sino que también había deshonrado a su hermana. ¿Y ahora salía con la excusa de que no quería decir nada con ello? Erwin delante de los demás actuando le dijo al prota que estaba bastante ebrio, y él no había hecho nada de eso. Y mientras se acercaba al oído del prota le preguntaba que qué pasaba con eso, qué pasaba si lo había hecho, llamándolo retrasado. Esto hizo que el prota se enojara. El prota pensó que no debió de haber caído bajo su provocación, y en aquel momento, bajo el efecto del licor, el prota terminó golpeándolo con fuerza en el rostro. Pero a pesar de haber sido golpeado, Erwin no dejaba de mostrar una clara sonrisa en su rostro. El prota ahora en el presente pensaba que el hecho de que alguien cercano a convertirse en caballero fuera golpeado por alguien como él le parecía extraño. Él lo que quería lo sabía perfectamente. Erwin preguntaba que ahora qué deberían de hacer, y aunque era vergonzoso decirlo, él siempre ha admirado a la señorita Louise. El padre del prota preguntaba qué era lo que quería decir. El chico le dijo que por favor tenían que permitírselo, el matrimonio entre Louise y él. Ambos padres se encontraban alarmados, incluso el hermano del prota se encontraba confundido. El prota pensaba que allí iba de nuevo. Él hizo eso en su vida pasada también, aprovechándose de que su casa no era rica. Erwin le dijo al padre del prota que si lo hacían podían hacer de eso un problema familiar, entonces podrían simplemente fingir que no pasó nada. Pero el padre del prota le dijo que no podían hacer algo como eso, causando que el chico se enojara. El padre del prota explicaba que Louise ya tiene un prometido, así que pero Erwin dijo que entonces ¿qué había del insulto que había recibido? ¿Podía siquiera la casa Axen realmente lidiar con la ira de su familia? Así que ahora debían de elegir, ¿aceptaban el precio por insultarlo o lo aceptaban a él? El padre del prota en ese momento pensaba que Leonblum es una de las casas nobles más poderosas del reino, pero no puede dejar que ese bastardo famoso por su lascivia se lleve a su hija. Ok, hora de estudiar con Peguito. Ya que en lo personal es la primera vez que veo esta palabra, decidí investigarla para también explicárselas a ustedes. La lascivia es la propensión inmoderada y excesiva de los placeres carnales o sexuales, y se refiere a un deseo sexual descontrolado, a menudo asociado con un comportamiento impúdico, incidente o lujurioso. La palabra también puede describir un apetito exagerado por cualquier cosa, aunque su uso principal es centrado en el ámbito sexual. Fin de la clase, y si te ha gustado por favor deja tu manito arriba y comenta que quieres más clases de esta para crear un segundo canal donde obviamente no voy a subir este contenido. Ya, continuemos con el video. Louise, que se encontraba escuchando toda la plática, afirmaba que estaba bien, ella aceptaría esa oferta. El padre de la chica comenzaba a gritarle que no, que era lo que quería decir. La madre le dijo que solamente tenía que esperar, ya que encontrarían una manera. Incluso el hermano del prota dijo que era cierto, porque tenía que arreglar lo que él había hecho. El prota se encontraba pensando en su hermana, la cual comenzaba a decir que estaba bien, ella iría con el señor Erwin. El prota pensaba que por su propia culpa, ella, una vez más... Pero cambiando con Erwin, esta pensaba que ya lo había conseguido. El chico levantándose le afirmaba a la hermana del prota que ella verdaderamente era muy sabia, y enviaría una solicitud formal pronto. Así que discutirían los detalles entonces, pero en ese momento el prota se interpuso en su camino sin dejarlo acercarse a su hermana. Erwin, dándole unas palmaditas al prota en el hombro, le preguntaba si acaso tenía algo que decir o debería de llamarlo cuñado. El prota pensaba que era un bastardo descarado que había arruinado la vida de su hermana y lo haría de nuevo.
Luis se le preguntaba a Damián qué era lo que iba a hacer, pero el prota se encontraba susurrando algo. Aunque Erwin le preguntó qué era lo que le había dicho llamándolo cuñado ya que no lo podía escuchar, el prota inmediatamente le dio un fuerte uppercut en la mandíbula. En ese momento el prota pensó que no debió de haber caído en su provocación, pero por su hermana y por su familia no dejaría que las cosas continuaran de esa manera. El prota le dijo que no, que era un completo imbécil y que no lo soportaba. Este manga tiene cierto parecido al demonio celestial no puede llevar una vida normal, y si les soy muy sincero, me encanta la historia pero no me gusta mucho el tipo de dibujo que utilizaron para este manga, ya que me recuerda mucho a ese tipo de manguas o portada de manguas para adultos que suelen aparecer cuando buscamos en páginas no oficiales o páginas que pues no tienen el filtro de mayor y menor de edad. Aún así, por lo que he leído de la historia, esta fácilmente entraría en mi top 10 de mejores manguas del año. Si piensas de la misma forma que yo y te ha gustado el video, házmelo saber dejando tu manito arriba, escribiendo cualquier cosa en los comentarios y compartiendo el video para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Yo soy Peguito y sin nada más que decirte, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.